Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que me gusta bastante hacer porque soy bastante friki de la organización. Así que, como habréis visto en el título, os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar cómo me organizo y estudio de cara a los finales, porque ya estamos en mayo y eso significa, si estáis en la universidad y bueno, en el instituto también, pero sobre todo en la universidad, que se acercan los finales. No es lo mismo parciales, que suelen estar más repartidos, depende un poco de la universidad, de la carrera y todo eso, pero en lo que coincidimos todos es que mayo y junio es igual a finales, que son todos los exámenes juntos. Así que os voy a traer un vídeo en el que os enseño para mí el mejor método para organizarse. Siempre que hago este tipo de vídeos digo lo mismo y lo digo al principio, y es que cada persona es un mundo, ¿vale? No es lo mismo lo que me va a venir bien a mí que lo que te va a venir bien a ti o X. Entonces en este vídeo os voy a contar cómo me organizo y estudio yo bajo mi experiencia, porque estoy ya en cuarto de carrera y ya os digo que no estudio igual ahora que como lo hacía al principio de la carrera. Entonces espero que os sirva el vídeo, ya sea de inspiración si os tenéis que poner a estudiar, o que realmente os ayuden los consejos y los pasos que os voy a dar yo, y que si no habéis probado cómo estudio yo os recomiendo que lo probéis, porque ya os digo que depende de cada uno, pero probablemente os vaya bastante bien, o al menos a mí me va muy bien. Así que no me enrollo más y empiezo ya con el vídeo. Voy a dividir el vídeo en dos partes. La primera de todas es la organización y la segunda es ya cuando te pones a estudiar, que digamos el método de estudio, porque os voy a hablar cronológicamente, o sea, os voy a decir lo que hago primero del todo y lo último de todo, desde el principio de curso realmente hasta que llegan los finales. El número uno de todos, lo primero que hago yo ya, y esto lo hago cuando empiezo el cuatri, es ponerle un color a cada asignatura y apuntar las fechas de exámenes. Lo de ponerle un color a cada asignatura me parece bastante importante porque es mucho más visual. Y esto ya os lo digo de cara a poner los exámenes o trabajos. Yo, si habéis visto mi método de organización, es con Notion. A principio de carrera lo hacía todo a papel, pero a lo largo del tiempo he visto que en mi caso es mucho más práctico en Notion porque es con el ordenador. Entonces las cositas que me dicen en clase las puedo apuntar directamente con el ordenador, que es una herramienta que tenemos siempre encima de los universitarios. En cambio, si lo hacía a papel tenía que estar trayéndome la agenda o el calendario o lo que sea que utilizara, y era bastante más incómodo. Entonces, depende de eso, ya os digo que hay dos opciones: a papel, ordenador. Y a mí me gusta más a ordenador. Entonces me parece muy cómodo lo de ponerle un color a cada asignatura, porque así ves tu calendario y ya por colores puedes distinguir la carga de trabajo que tienes, los exámenes, etc. Entonces lo primero de todo es asignarle un color a cada asignatura. Una vez le habéis asignado un color a cada asignatura, ya es mirar vuestro calendario de la universidad y poner las fechas de exámenes en vuestro calendario personal. Vale, ahora estaréis viendo la pantalla de mi ordenador en la que tengo pues el Notion puesto. Y aquí podéis ver lo que os decía. Cada asignatura la he puesto de un color: farmacología verde, parasitología azul y lila nutrición. Como lo veáis, en este caso yo este cuatri tengo 3 asignaturas. Y estos son los días que tengo los exámenes. Entonces yo lo veo así en el calendario y obviamente es muchísimo más visual. Lo segundo que os quiero comentar es, no es un paso como tal, porque es hacer apuntes durante el curso. Si no os ha dado tiempo a hacerlo durante el curso, pues lo hacéis en el último momento, pero lo suyo y lo más recomendable es hacerlo durante el curso, evidentemente, porque no sé a vosotros, pero a mí hacerme mis propios apuntes pues es algo que lleva mucho tiempo y yo lo suelo aprovechar para hacerlos durante la clase. Durante la clase voy copiando los PowerPoints, apuntando lo que me parece importante, etc. Entonces es hacer los apuntes durante el curso, lo más recomendable, y cuando queden mínimo 3 semanas antes de los exámenes, imprimirlos. Esto ya os digo que depende de cada persona, ¿no? Pero en mi caso yo he visto que lo que necesito sí o sí son 3 semanas, o sea, 3 semanas para un examen no. Hay que tener en cuenta que son 3 semanas para los finales en general. Yo el primer examen lo tengo el 31 de mayo, por ejemplo, entonces luego tengo otros 2 que son una semana después, pero ya como son 3 exámenes no tengo que estudiar solo para uno, pues los voy a estudiar con bastante antelación, en mi caso, porque sé que lo necesito. Entonces cuando quedan ya 3 semanas antes del primer examen, lo que hago es cojo todos mis apuntes, los junto, porque yo hago los temas por separado, entonces lo que hago es juntarlo todo en un documento, numerando las páginas y todo, eso ya va a vuestro gusto, y los imprimo. Os he cogido aquí un ejemplo, esto lo imprimí ayer,
que es el caso de parasitología. Este examen lo tengo el 8 de junio, aún queda bastante y de hecho no están 100% completos porque aún siguen dando clases, pero yo lo necesitaba tener ya, así que si tengo algún tema suelto pues tampoco pasa nada. Pero sé que tengo que ponerme a estudiar ya, así que esto realmente es el 95% del temario, así que ya lo tengo aquí en físico. Yo lo que hago es hacerlos a documentos de Google y lo numero, le pongo una portada simple, tampoco hace falta ponerse así ultra creativos porque no hay tiempo. Entonces, nada, le pongo el título, que es un final en este caso, no un parcial, y me encantaría tenerlo todo a color, la verdad, pero es carísimo imprimir a color, entonces bueno, blanco y negro y es lo que hay. El tercer punto o paso que yo hago es crearme una lista con todos los temas. Esto también lo hago a través de Notion, que si habréis visto el vídeo pues ya lo habréis visto, que básicamente lo que hago es poner cada asignatura y escribir los temas con cuadraditos, que esto ya os lo enseñaré luego porque tiene relación con otra cosa, pero básicamente es en este caso eso, poner todos los temas que tiene cada asignatura porque es muy importante tener en cuenta que no cada asignatura nos va a llevar el mismo tiempo. Yo hay asignaturas que sé que con una semana o dos las llevo bien y otras que necesito 3 porque son pues o mucho más temario o hay veces que no tanto temario pero sí que es mucho más denso. Eso depende de cada uno y por eso es importante hacerte una lista con todos los temas para ver pues qué densidad tiene cada uno. Por ejemplo, el que os he enseñado aquí, el de parasitología, en este caso son 100 páginas sumado a que aún queda un poco de temario que nos tienen que dar, entonces es bastante temario. Pero luego tengo otra asignatura que es esta de aquí, que es farmacología, que no es tanto temario, pero sí que es más denso. En este caso son 57 páginas, es la mitad que el otro, pero es verdad que el temario de farmacología es bastante más complejo que el de parasitología, entonces eso ya pues os hacéis la lista y veis qué es más importante y qué no tanto, o más que importante lo que tenéis que dedicarle más tiempo o menos. Lo siguiente es coger vuestro calendario, ver cuándo tenéis las fechas del examen en sí y dependiendo de lo que habéis mirado, de para qué asignatura necesitáis más tiempo, para cuál menos, en base a eso os organizáis. Os ponéis, este día tengo que estudiarme el tema 7 y el 8, el día siguiente el 9 y el 10. Esto ya va a ser súper relativo, básicamente porque dependerá de vuestro horario de universidad, de trabajo, de lo que sea que estéis haciendo. Yo en mi caso, los fines de semana me pongo un tema como mucho porque trabajo y el tiempo que me queda, igual puede ser que tenga toda la tarde, pero por otra parte llego muy cansada del trabajo y eso también es importante tenerlo en cuenta. No vas a rendir igual un día que tengas el día entero de estar en tu casa tranquilamente que un día que hayas hecho algo que te agote mentalmente por la mañana y luego por la tarde tener que ponerte a estudiar. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque un consejo también que os quiero dar, esto ya es como consejito, no os sobrecarguéis, es mejor poneros menos cosas y luego decir, oye, pues me da tiempo a hacer más, que al revés, que ponerte 3 temas y que solo te dé tiempo a 2, porque lo que vas a hacer haciendo eso es agobiarte y cargarte el plan de estudio porque ya vas a estar añadiendo cosas para el día siguiente que se supone que ya tenías que haber hecho el día anterior. Lo que hago yo es ponerme lo que sé que voy a poder hacer. Y si luego me da tiempo más, genial, maravilloso y así avanzo. Pero algo que hacía yo antes era ponerme trabajo de más, rollo, sí, seguro que me da tiempo y no me lo daba y al final eso solo sirve para agobiarte y si nos organizamos precisamente es para intentar evitar agobiarnos. Así que eso es muy importante. Y luego también algo que os quería decir cuando os organicéis, ya os digo que en base a vuestros horarios, es antes del examen, si el examen, como por ejemplo yo que lo tengo el día 31, el día 30 lo tengo que tener para repasar. Y también depende, porque si el día 30 tengo clase por la mañana, que no tengo ni idea, no lo he mirado, entonces tengo que poder repasar el 29 y el 30. Lo suyo es, y lo que he visto que me va mejor con diferencia, es un día entero de repaso antes del examen. Porque eso os va a servir para, una vez ya lo tenéis estudiado todo, haceros una vuelta, una pasada así rápida a los apuntes y ubicar las cosas. Porque a mí a veces me pasa que me sé las cosas realmente, pero luego no las ubico, ¿sabéis? No sé si me explico, pero bueno. Básicamente un repasito viene muy bien para sentar los conocimientos y os recomiendo mucho que os dejéis ese día de repaso. Influye bastante a la hora, ya no del examen porque os sabéis los conceptos si habéis estudiado bien,
sino para ir más tranquilo, es decir, me lo he repasado y sé que me lo sé. Y el quinto punto, quinto paso, como lo queráis llamar, después de hacer todo lo que os he contado que hay que hacer, ya es ponerse a estudiar y, por favor, seguir el plan de estudio. Esto sé que es muy obvio, pero muchas veces la teoría de cómo organizarse, muy bien, pero el llevarla a cabo es otro tema. Entonces, esto ya es, pues, fuerza de voluntad. Yo tengo la suerte de que, bueno, suerte supongo, de que yo soy una persona con bastante fuerza de voluntad, que si se propone algo lo hace. Es mentalizaros de que ya que os habéis hecho un planning que se supone que os va a ir bien, intentar seguirlo, por favor, porque si lo seguís, todo será mucho más fácil, que para eso lo hemos hecho. Todo eso era de la parte de organización como tal. Ahora voy a pasar a hablaros de la parte de estudio, cómo estudio, los pasos que sigo, que ya os digo que no tiene ningún misterio, pero por si os pueden ayudar. Y algunos consejitos. Lo primero que hago yo siempre que me voy a poner a estudiar es crear el ambiente de estudio. Que esto puede sonar muy hippie, no sé. Pero a mí algo que es una chorradilla, pero que a mí me motiva, es ponerme velitas. Eso sí, que huelan, porque a mí lo que me gusta sobre todo de las velas es que tengan olor. Pero bueno, eso ya es cosa mía, dependerá de cada uno. Pero a mí me ayuda bastante el encender una velita, dejarla ahí al lado y ya queda todo más bonito. Al final, el intentar romantizar estos momentos que creo que puedo hablar por todo el mundo, que a nadie le suele apetecer ponerse a estudiar, intentar romantizarlo. En mi caso es poniendo una velita, en vuestro caso, si es poniéndoos música de fondo, si es ir a una biblioteca porque os gusta mucho más el ambiente de biblioteca, eso ya pues os dejo ahí las ideas y lo que os vaya mejor a vosotros. Y en relación al ambiente de estudio, ya no solo es el romantizarlo y hacerlo bonito como os gusta a vosotros, también es importante tenerlo todo a mano. En mi caso lo que suelo necesitar es una botellita o un vaso con agua, porque es importante ir bebiendo, porque si no es algo que no suelo hacer, la verdad, y debería. Preparar todos los subrayadores, ya tenerlo todo a mano, coger los apuntes. Y también importante silenciar el móvil, porque el móvil hoy en día es la mayor distracción del mundo, sobre todo para estudiar. Así que os recomiendo silenciarlo. Yo hay veces que no lo hago porque hay veces que sí que me pueden llamar o algo importante, pero sí que estar concienciado de no cogerlo si no es realmente necesario. Y esto va ligado al siguiente punto, que es el método de estudio que sigo. Y en mi caso sigo el método de estudio Pomodoro, pero no el de 50 minutos 10, aunque ese no sé si se llama Pomodoro también. Pero bueno, yo el que sigo son los Pomodoros de 25 minutos estudiar, 5 descansar. ¿Y esto por qué lo hago? Pues porque esto no hace tanto que lo hago, creo que desde el año pasado, ahora no estoy segura. Pero esto, lo que me pasaba a mí antes es que yo no seguía ningún método así para estudiar, simplemente cogía los apuntes, me sentaba al escritorio y me ponía a estudiar. ¿Qué pasa? Que no tienes como una motivación, es que no sé explicarlo. Yo soy una persona que se distrae muchísimo, pero a los 2 minutos ya estoy mirando a la pared, o sea, cualquier cosa. A mí me cuesta mucho centrarme. Entonces descubrí el método Pomodoro y es, vamos, maravilloso. Básicamente porque yo me distraigo igual, porque soy así, pero ¿qué pasa? Que me empano un momento y luego vuelvo a mirar el ordenador y veo el temporizador de los 25 minutos bajando. Y eso ya es algo que me hace hacer así y volverme a centrar. Porque digo, ay, que el tiempo corre, ¿sabes? Estoy perdiendo el tiempo y me vuelvo a poner a estudiar. Entonces, cuando no seguía el método Pomodoro, lo que hacía era ponerme a estudiar y ya está, pues no era consciente de que estaba perdiendo el tiempo porque me empanaba y no tenía nada que fuera... Nada que me presionase, eso, presión. Necesitamos presión, porque si no, no estudiamos. Entonces, esto va muy bien, ya no solo por la presión del temporizador, de decir, tienes que estar estudiando ahora, sino también para tener los descansos, que los descansos son súper importantes, porque sin descansos no rendimos bien, porque es imposible estar 100% concentrado durante 3 horas seguidas. Igual alguien puede, no lo sé, pero no es mi caso, desde luego. Entonces los 25 minutos me vienen muy bien porque estoy súper centrada y a los 20 o tal que ya empiezo a estar cansada, que ya lo noto, entonces los 5 minutos de descanso me vienen súper bien. Y luego ya el último paso que digamos es el cómo estudio yo, aparte de poner el ambiente, el método Pomodoro, pero cómo estudio en sí. Y yo personalmente estudio por vueltas. ¿Qué es esto de las vueltas? Leerte los apuntes y volvértelos a leer enteros. Entonces lo que hago yo en la primera vuelta es subrayar los apuntes y entenderlos. Por ejemplo, ayer empecé ya a estudiar farmacología, que me estudié una página.
y lo que hice fue, pues, lo que veis aquí. Yo la primera vuelta lo hago a modo de comprensión. Cojo los apuntes y pues empiezo por el principio, me lo voy leyendo, voy subrayando lo que me parece importante y entonces así la primera vuelta es de eso, es de comprensión. De si no entiendo algo, buscarlo por internet y apuntarlo a un ladito, tal. Eso igual lo habéis hecho cuando hacéis los apuntes, pero a mí me va mejor hacerlo así. Y en relación a esto os quería aconsejar también usar subrayadores, básicamente porque hacer los apuntes visuales, al final la memoria funciona mucho por lo visual, entonces tenerlo todo por colores os ayudará un montón de cara al examen a ubicar los conceptos sobre todo. Así que también os aconsejo usar subrayadores. Hay gente que no le va bien los colores, pero por norma general a la memoria le ayuda mucho. Y eso es durante la primera vuelta. La segunda vuelta ya vuelve a ser acabar de entender, por si hay algo que en la primera vuelta no me ha quedado muy claro, en la segunda pues asentar bien los conceptos y ya empezar a memorizarlos. Porque quieras que no, lo ideal es entenderlo todo, sí, pero también yo creo que parte del estudio es memoria, porque hay cosas que no hay nada que entender, simplemente esto es así, te lo tienes que aprender. Y es lo que hay. Y luego la tercera vuelta, que es acabar de memorizarlo todo. Es como... no es un repaso, porque yo el repaso sería como una cuarta vuelta así por encima, pero la tercera es de acabar de memorizar lo que no se te ha quedado en la segunda, que se te acabe de quedar, porque lo suyo es sabérselo todo al final. Sobre todo si estudiáis una carrera, os habréis dado cuenta de que no es como en el instituto para nada, que decías, esto es más importante, esto no lo va a preguntar. No, en la carrera te lo preguntan todo, al menos en la mía. Entonces eso, y la cuarta vuelta, que yo ya no la llamo vuelta porque es un repaso así por encima, pero sería eso, repasarte todo el temario. Y aquí otro consejo que os quería dar es que la primera vuelta es fundamental. Es muy importante, porque yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo de que si en la primera vuelta hay algún concepto que no me queda claro y que digo, bueno, ya me lo aprenderé luego, ya veré luego, es un concepto que no me voy a memorizar. No sé por qué, pero es bastante importante que la primera vuelta intentéis esforzaros de verdad en entenderlo absolutamente todo, que no se os quede nada colgado, para poder luego seguir avanzando y ya memorizar, aprender y tal. Porque si en la primera no lo hacéis, luego como que te da mucha pereza. O sea, es algo muy raro, pero pensaba que era solo cosa mía y no sé con quién lo hablé, que me dijo que le pasaba lo mismo, que si en la primera vuelta no se lo intentaba aprender todo, luego ya le daba pereza lo que no se había aprendido de la primera. Entonces, bueno, eso es un consejito que os quiero dar, que intentéis darlo todo desde el principio. Eso. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado. Ya os digo que cada persona es un mundo, pero creo, en base a toda mi experiencia de años de estudiante, creo que es un método, o sea, tanto de organización como el cómo estudio, que puede ayudar a bastante gente, porque ya os digo que he ido perfilándolo todo un poco, y que lo más importante al final es buena organización para intentar no estresarse y hacerlo todo con tiempo. También os digo que hay gente que sé que funciona bajo presión y que una semana antes se pone a estudiar. No es mi caso. Os recomiendo que, aunque seáis de los que necesitan presión, que os pongáis con tiempo igualmente y lo probéis. Así que bueno, espero que os sirva y mucha suerte para los exámenes, que supongo que estaréis todos en la misma situación, que ya no queda nada para los finales. Así que mucha suerte a todo el mundo, ya estéis en bachiller, la universidad, FP, lo que sea. Mucha suerte en los exámenes, que os organicéis bien, que estudiéis bien y que os vaya todo bien. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo y como siempre nos vemos en el próximo.